Hola a todos. Muchos habréis observado que últimamente todo el mundo habla de GameStop. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? Ya que el tema está relacionado con el mundo de los videojuegos, voy a hacer un breve resumen de todo lo que ha ocurrido sin entrar en aspectos técnicos. Como ya sabéis, las ventas físicas de videojuegos no están en sus mejores momentos, ya que se hacen mayoritariamente en formato digital, hasta el punto de que incluso la nueva PS5 tiene una versión sin lector de Blu-ray. Incluso si aún existimos interesados en el formato físico, muchos prefieren tiendas online como Amazon. Si a esto le sumamos el terrible efecto de la pandemia, nos encontramos con que GameStop estaba pasando por sus peores momentos. Aquí entran en juego los bajistas, y con esto me refiero a los bajistas de bolsa. Tradicionalmente, invertir en bolsa consiste en financiar a una empresa que crees que va a crecer a cambio de recibir parte de los beneficios en el futuro, comprando sus acciones. Los bajistas hacen justo lo contrario. Ganan dinero cuando las acciones bajan de precio. Explicado con un ejemplo. Es como si sale el iPhone nuevo a 1.200 euros y yo te lo vendo a 1.100. Entonces, se lo pido en alquiler a alguien, y como sé que el iPhone va a bajar dentro de un año a 1.000 euros, en ese momento lo compro a ese precio, se lo devuelvo a la persona a la que se lo he alquilado y me gano 100 euros. Pues pasa lo mismo con las acciones, y aquí es donde entra en juego Melvin Capital, un fondo conocido por los gamers por beneficiarse de la caída de bolsa de CD Projekt, creadores del Cyberpunk, y que intentaron repetir con GameStop, llegando incluso a vender más acciones de las existentes, concretamente un 140% de estas, es decir, más de lo que vale la propia compañía. A partir de aquí, miles de usuarios del subforo de Reddit Wall Street Bets se lanzaron a la plataforma de inversión Robinhood para trolear a Wall Street durante el confinamiento. Produjeron una subida de precio de las acciones de GameStop en un 70%, haciendo perder 5.000 millones de dólares a los inversores bajistas. No se sabe de dónde salió la idea, pero en 2019 un usuario de este subforo invirtió 50.000 dólares en acciones de GameStop, defendiendo la tesis de que acabarían subiendo por movimientos de la venta de cortos. Este usuario se mantuvo firme a pesar de las burlas y críticas, y en septiembre sus 50.000 dólares se convirtieron en 1,5 millones. Según comentan los usuarios de Reddit, hay una motivación más ideológica que económica, y es que este tipo de fondos de inversiones de dudosa ética no son algo nuevo, también dio que hablar en la crisis de 2008. Muchos de estos usuarios vieron cómo estos fondos buitre arruinaron a sus familias, y aún así, el gobierno de Estados Unidos les rescató con dinero público a pesar de la enorme crisis que provocaron, mientras que a pequeños inversores o empresarios arruinados no les dieron ni un dólar. El mismo Elon Musk alentaba a comprar acciones de GameStop, debido a que también intentaron hacerle lo mismo a Tesla. Ahora mismo, la plataforma Robinhood está en el punto de mira de los accionistas minoritarios de Wall Street Bets, debido a que han impedido en los últimos días realizar nuevas inversiones para proteger a los millonarios. La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos está investigando a la plataforma Robinhood por tratar de intervenir en el mercado. Muchos se preguntarán al ver cómo sube GameStop si es buena idea invertir dinero en este momento en esta empresa. Según los expertos, quizás no sea una buena idea ya que el valor de las acciones no se corresponden a las ventas y beneficios reales de los videojuegos, por lo que es cuestión de tiempo que el precio de las acciones baje a su valor real. Por otro lado, parece que Reddit está intentando repetir la jugada con Dogecoins. Y esto ha sido todo. Espero haber aclarado un poco las cosas. Podéis poner nueva información en los comentarios y si os ha gustado, suscribíos a mi canal.